Y mira, ya que estamos hablando de cruceros, podemos pasar al mar si quieres. Venga. Y Seguimos con Alemania, ¿no? sí, seguimos con Alemania. Yo creo que los 3 barcos así más conocidos y que fueron más importantes. Sí, recalcar que la flota alemana no era la mejor de la guerra. Ni mucho menos. A diferencia de la Kaiserliche-Marine, que era la flota del Kaiser, que esta sí que era una flota que fue capaz de plantarle cara a la flota inglesa y que les metió buenos sustos. La flota alemana, la Kriegsmarine, falló mucho, sobre todo el poder que tenía, la mayor fuerza que tenía era la Underboat, los submarinos. Pero bueno, los submarinos quedan para otro día, porque hay un huevo de clases y hay... Sí podemos hablar luego de un submarino francés, que es muy curioso, Vale. del Surcouf, pero la flota de superficie, hay sobre todo 3 barcos que yo diría que fueron muy importantes, que se consideran Wunderwaffen, que son el Bismarck, su gemelo el Tirpitz, y el Graf Zeppelin. Del Bismarck ya hablamos, que fue... Yo creo que fue la mayor cagada monetaria que tuvieron los alemanes de estarse 6 años construyendo un acorazado, dejarlo solo, porque lo dejaron solo, y contamos todo el periplo que le pasó a la tripulación del Bismarck, dejarlo solo y a los 6 meses de haberlo, o 5 meses de haberlo... no me acuerdo cuánto duró. Bueno, que al poco de haberlo terminado de construir, de que haya terminado de hacer las pruebas la tripulación y tal, que te lo hundan. O sea, es una cagada monumental. Hostia, económicamente es un agujero. O sea, es un barco que has construido para que te lo hundan. Que es verdad que hundió al Hood, pero el Hood era un barco de la primera... Era el barco insignia de la Royal Navy y todo esto, pero que era un barco que era de Primera Guerra Mundial. Era incluso Primera Guerra Mundial. Era un barco... Bueno, que tenía su fama y que fue una puñalada en el orgullo de los británicos, pero no era un buen barco. O sea, había barcos mucho mejores, como la clase, la King George V, o sea, la Rey Jorge V, o la Royal, o la clase de portaaviones Illustrious. Y fue una cagada. Y luego al Tirpitz, al gemelo, que los motes del Bismarck son el Rey de los Mares. Y el del Tirpitz es la solitaria reina del norte, porque la mandaron, porque esto los marinos a veces hablan de los barcos en femenino. Al Tirpitz lo mandaron a Noruega a proteger los golfos, que bueno, lo modernizaron y le hicieron algunas mejoras, le pusieron tubos lanzatorpedos, pero es un poco irónico porque no llegó nunca a usar los cañones contra otro barco. Lo tuvieron en los golfos de Noruega, hasta que ya finalmente le hicieron una serie de raids aéreos, de ataques aéreos, hasta que ya lo hundieron. Lo hundieron, si no me equivoco, lo dejaron tocado con un ataque de aviones que creo que eran barracudas del Victorious, de un portaaviones inglés, de la clase Illustrious. Le dañaron mucho, le dieron por debajo en el casco y lo tuvieron que apoyar en un banco de arena. Y luego ya, si no me equivoco, ya el último raid fue con Lancaster, con unos bombarderos cuatrimotores ingleses, que lo que hacían era lanzaban unas bombas que les daban vueltas y las lanzaban sobre el agua, iban rebotando hasta que se estrellaban contra lo que quisiera que fuera que querían destruir y detonaban. Si no me equivoco, fue así al Tirpitz como lo hundieron. Y luego el Graf Zeppelin fue el único... Bueno, fue el proyecto de portaaviones que estuvo más cerca de terminar de la Alemania, que se terminó en un 80%. Estaba basado en el Akagi, que era un portaaviones japonés reconvertido. El Akagi en origen era un crucero de batalla de la clase Amagi. Y por el Tratado de Washington, que son estos tratados que te obligaban a los países a tener cierto número de barcos de cierto tonelaje con cierto armamento. Si se pasaban, pues se habría una serie de sanciones. Como no podían tener, como este Akagi se pasaba o sea, rompería ese tratado, pues lo que hicieron fue que le quitaron los cañones y le pusieron una cubierta de vuelo para reconvertirlo a portaaviones. Y fue junto al Kaga, fueron los dos buques, los dos portaaviones que eran como los insignia de la flota japonesa, de la flota nipona. Participaron en el ataque a Pearl Harbor, fueron la primera oleada. Pues los alemanes se basaron en este portaaviones y finalmente no llegó a terminarse, se utilizó para mover aviones,
pero no llegó a terminarse, sobre todo porque la Luftwaffe, para cuando lo terminaron, estaba que la pobre no daba para más. Y lo acabaron capturando los rusos, que estuvieron experimentando, haciendo algunas pruebas y tal, hasta que, si no me equivoco, hubo un fallo y se hundió. Y fue un fail bastante curioso. No sé si lo hundieron o se hundió, me parece, si no me equivoco, tuvo un accidente y se hundió. Y es una putada porque era un barco, bueno, era curioso. Y estuvo muy cerca junto con el Aquila, que era el Aquila era el portaaviones que estaban desarrollando los italianos, que eran el Aquila y el Sparviero. Portaaviones italiano no tenía. Italiano desarrollaron el Aquila, eran dos, si no me equivoco, eran el Aquila y el Sparviero. El Águila y el Sparviero creo que es Halcón. Y el Aquila era el que estaba más desarrollado, pero al final no. Es que los italianos con la marina es una movida. Eso. Y con los tanques. Bueno, con los tanques. Algunos bueno hicieron, los semoventes, los cañones. Los semoventes es que la traducción. Los semoventes son como cañones autopropulsados, vendrían a ser. Sí que hicieron alguno. Y está el P-40, que fue un carro medio, que bueno. Ahí está. Carro medio, que ellos lo querían hacer como pesado. Pero bueno, es como las torretas, las tanquetas, las L3. Que las has visto, estas que son. Que creo que no llegan a las 100 toneladas que llevan. Esas las querían hacer, decían que eran carros medios. Y dices tú, sí, bueno, carros medios, tu puta madre, carro medio. Es un bicho que levanta poco más que metro medio del suelo. Y los italianos las querían hacer pasar como carros medios. Pero bueno, también hay un carro que es bastante interesante, que es el Turán, que era húngaro, que está basado en el Panzer IV. Y ese sí que fue interesante. Pero bueno, eso, lo dicho, queda para otro podcast. Y hablando de aviación, que se nos había ido. Venga. Estamos hablando del Messerschmitt Giant y del Viking. El Viking era un hidrocanoa. Era tenía 6 motores y se utilizaba para patrullaje marítimo. Y es un bicho bastante potente. Creo que solo se hicieron en torno a 200 y pico aparatos, o incluso menos, pero se desempeñó muy bien y, si no me equivoco, tiene el título de ser el avión más grande del combate. ¿El avión más grande del combate? Efectivamente. ¿Cuánto medía, más o menos? Pues, espérate que te lo miro. Sí, vas a montarlo. Porque es el... Y creo que lo he dicho mal, que no era el BV-22, que el BV-22 era como un modelo como el que ibas a suplirlo. A ver... Pero es un aparato... Es muy bonito, es un hidrocanoa. Los hidrocanoas vendrían a estar los hidroaviones, que son aviones que pueden aterrizar en el agua. Y los hidrocanoas son aviones todavía más grandes que un hidroavión, que son también capaces de aterrizar y despegar dentro del agua. Sobre todo los hidrocanoas los utilizaron los alemanes con el Viking, los ingleses y los japoneses. Los japoneses tenían algunos muy grandes. A ver si lo encuentro. No, pues sí lo dije bien. Era el BV-222, sí. Mira, aquí lo tienes. Pondremos foto de mientras. BV-222. Sí. No, hubo 13, que dije yo de 200. 13, hubo muy poquitos. Envergadura 46 metros de envergadura. Pero bueno, fue un auténtico coloso. Y luego el otro gran coloso que tenían era el Messerschmitt Giant, que era un avión de transporte. Lo que pasa que estaban haciendo un puente aéreo para suministrar al Afrika Korps, a las tropas alemanas en el norte de África, y los mandaron todos cargados de combustible. Eran aviones de carga. Tenían, si no me equivoco, podían llegar a cargar un Panzer III. Dentro de... Hostia, pues eran aviones, eran muy grandes y con mucha capacidad de carga. Claro, todos cargados de combustible, que podría salir mal. Les llegó una escuadra de pilotos, si no me equivoco, eran sudafricanos de la RAF, y claro, fue un tiro al pato aquello, los reventaron todos. Creo que solo se conserva un trozo de un ala de uno. O sea, fue una auténtica carnicería. Todos fabricados. No, es que claro... Es el problema de los aviones, de los bombarderos y de estos aviones que son tan grandes que están plagados de ametralladoras para defenderse, pero claro, es un bicho que encima cargado de combustible te prende fuego a uno de los barriles y bueno, tomar por culo avión. Y los masacraron.